algo diferente a este servidor y sin embargo le he comentado a Fernando que coincide también en esa escapada más allá de los Pirineos, porque estuvo 2 años trabajando en los primeros compases en París, en una empresa de consultoría financiera, una empresa financiera. Perfecto, nos lo va a contar todo, con lo cual no os voy a entrar más en detalle. Y de ahí los pasos que le han traído hasta Grupo Consultores. A mí personalmente, como conozco Grupo Consultores, no deja de interesarme todo lo que nos cuente, porque tal vez para algunos de vosotros lo que no sabéis es que ellos se dedican a hacer el match son como una empresa de dating, el match entre agencia y anunciante. Así que nos lo cuente todo con mucho cuidadito. Bienvenida, tu audiencia. Muchas gracias. ¿Tienes micro? Claro, no te hemos puesto un micro de la muerte. El micro este que no sabe dónde colgarlo. Lo mismo en la solapa. Bueno, Bueno, buenos días. Y lo primero, gracias a Territorio Creativo, a todos vosotros, por invitarme a esta charla o desayuno mañanera. Vais a desayunar vosotros, ya me lo han dicho claramente que yo no desayuno, así que disfrutar. Cuando me llamó Juan Luis me dijo, no, me gustaría que vinieras a los desayunos de Territorio Creativo a contarnos. Y digo, ¿para contaros qué? Y me dice, no sé, cuenta más de tu vida, es menos comerciales. Bueno, pues os voy a contar bastante de mi vida y bastante de a qué me dedico, ¿vale? Incluso os he traído un poco una foto de qué hago yo durante un mes. Juan Luis ha destripado parte de mi... ¿Se ve bien? ya está. Es que debe estar un poco flojo. ¿Algún enganche? No sé si es este enganche. No, debe estar bien, perdón, es que no sé qué enganche, como este es el cacharín específicamente. Ni respiremos. Pues voy a contar un poco de mi vida. Yo soy de la época de Parchís, o sea que no soy nativa digital, para que entendáis un poco mi origen. Tuve una infancia, una adolescencia ochentera con todos los errores que se cometen en los 80 y al final, bueno, pues sí que durante una época pensé que claramente quería ser abogado y estudié en la Universidad Autónoma y la verdad es que luego me di cuenta que eso no era lo que me gustaba. Me surgió una oportunidad de empezar a trabajar en el sector financiero y me fui a trabajar a banca durante 2 años a París y la verdad es que fue una experiencia apasionante y en donde con todo lo naif que eres en esa época te das cuenta de que el mundo al final lo mueve la pasta y lo mueve qué es lo que está pasando y que los analistas dicen cuando cierra la bolsa en Nueva York y bueno, es una experiencia interesante para entender un poco el mundo desde la macroeconomía, ¿no? Y cómo afecta eso al resto del mundo. Estaba muy contenta en París, pero por amor me volví a España y me casé con 23 años. Me engañó mi marido y... Toma, ya. Y sigo con el mismo marido. Toma ya. Que eso creo que es el mérito actual. Después, cuando volví a España, la verdad es que intenté volver al mundo de las finanzas, pero lo que me ofrecían, y Warburg en ese momento estaba abriendo en España y era un momento de fusión con VS, y la verdad es que no me apeteció mucho. Y entonces, bueno, pues por casualidad y por familia de mi marido, caí en el mundo, empecé a entrar en el mundo de la comunicación y empecé a trabajar en producción audiovisual. Trabajábamos, era una productora que se llamaba Setama, que sobre todo se dedicaba a hacer service para compañías internacionales, y ahí estuve trabajando, la verdad es que en el apasionante mundo de la producción audiovisual y en un momento en el que había mucho dinero para invertir en producción, eran más bien rodajes, sobre todo para el mundo televisivo y cinematográfico, y bueno, pues es una etapa interesante de mi carrera el entender muy bien cómo funciona, qué players tienes que tener, cómo funciona el mundo de los especialistas, de la dirección, de los actores, con lo cual fue una etapa bastante buena. Luego tuve a mi primer hijo en esa etapa y bueno, pues ya llegó un momento en el que empecé a tener que organizarme un poco mejor y entré en el mundo de la publicidad.
En el mundo de la publicidad, cuando yo entré, efectivamente era Mad Men. Todavía estaban los clientes, las agencias tenían todo el glamour del mundo, se ganaba muchísima pasta por todos lados, existían las agencias de medios por un lado, no había especialización, porque al final lo que se hacía era, como mucho te especializabas, era hacer radio, pero no había mucho más, era radio, televisión y print. Punto de venta ni siquiera tenía muchos canales, CRM empezaba a hablarse algo de la identificación del usuario, pero era todavía muy, muy primitivo. Y la verdad es que ahí trabajé primero en la parte de cuentas y luego trabajé en la parte de planificación estratégica. Fue una etapa muy interesante porque además era un momento en el que España empezaba a tener una economía creciente y empezaban a entrar pues grandes marcas internacionales en el mercado español. Y bueno, pues colaboré me acuerdo que fue el lanzamiento de Kia, de la marca de automoción coreana en España, se vendían 8.000 unidades y aquello parecía imposible. Trabajé cuando a la compañía Águila de Cervezas fue comprada por Amstel, trabajé con algunas otras compañías internacionales y la verdad es que fue una etapa en donde aprendes desde los básicos de cómo ser ejecutivo de cuentas hasta ir creciendo, y la parte de planificación estratégica, que probablemente es la parte más interesante, y luego cómo trabajar con los equipos creativos en una época en la que además la creatividad publicitaria tenía el brillo y la importancia que tenía de cara a los clientes, con lo cual fue una etapa bastante divertida y me enganchó el mundo de la comunicación. Yo creo que después de pasar por la parte de producción audiovisual, la parte publicitaria, fue una visión interesante. Tuve a mi segundo hijo y por problemas de salud de mi segundo hijo tuve que, para bajar el ritmo, increíblemente, eso se reía alguien de la organización ayer que me decía, increíblemente tú viniste aquí para trabajar menos. Y digo, pues sí, vine para trabajar menos. En Grupo Consultores, que yo era una compañía que conocía, porque Grupo Consultores en esa época publicaba una guía de agencias, que no sé si conocéis, que es un libro que se llama Las mejores agencias de España, y es una especie del directorio oficial del mercado de agencias, y además hacía un estudio, que en ese momento se llamaba el estudio de agencias, que lo que hacía era entrevistar a los anunciantes y obtener información sobre cuál es la visión del mercado y cuál es el nivel de satisfacción con cada una de las agencias. Y me llamaron me dijeron, bueno, pues estamos buscando a alguien para hacer selección de agencias. Bueno, pues yo al final, por horario y por proyecto, la verdad es que me sumé, y yo me dedicaba a esto que se llamaba la mirilla entonces, es decir, a mirar por detrás de la mirilla de las presentaciones de los anunciantes y de ver lo que querían los anunciantes y ayudarles. Como os decía, ya se hacía el Agency Scope, que es el estudio más grande que tenemos, que es ese famoso estudio de agencias. Se hacía también el estudio de medios, que al final lo que hacemos es entrevistar a planificadores de medios y anunciantes para ver cómo valoran la calidad de los medios, ¿vale? Y cómo los medios son de flexibles a la hora de trabajar como soporte publicitario. También teníamos el Agency Book y empecé a crear lo que se llama el New Business Score, que no sé si conocéis actualmente, que lo que hacemos es hacemos el tracking de cuáles son la cantidad de concursos y de cuentas que se mueven semestralmente en el mercado. Esto en algunos mercados, por ejemplo en UK lo hace la revista Campaign, en España y en Portugal y en Brasil y en otros mercados lo hacemos nosotros. Y selección de agencias. Selección de agencias es un negocio que empezó en Inglaterra en 1990 más o menos, y al final lo que es una consultora que a través de conocer a las agencias empezó a asesorar a los anunciantes. Los anunciantes están muy dedicados a su marketing en el día a día y les costaba salir y decir, oye, ahora voy a parar todo mi marketing y me voy a poner a analizar cuál es el mercado de las agencias, qué players hay, con lo cual empezó esta consultora. Grupo Consultores, cuando nació hace 24 años, empezó así, haciendo selección de agencias, y a mí me contrataron para ocuparme de esta parte. Y la verdad es que en ese momento empezamos a hacer proyectos muy interesantes pues para Coca-Cola, para Patek Philippe, para grandes anunciantes en los que nos pedían, oye, tengo que cambiar de agencia, yo no conozco tan bien como vosotros el mercado de agencias actualmente porque yo no me dedico a monitorizarlos, ayudarme. Y bueno, la verdad es que ese al final sigue siendo mi trabajo principal. Y creemos que lo que aportamos a los anunciantes en los procesos de selección es, por un lado, una visión imparcial de qué es lo que hay en el mercado y una visión mucho más amplia de lo que pueden tener ellos, que al final pueden tener pues porque alguien me ha venido a ver o porque el amigo del amigo me ha presentado una agencia que me puede encajar o porque lo monitoricen, pero al final tienen una información relativamente desde fuera. Nosotros tenemos información de lo que obtenemos del mercado, de que al final pues nos sentamos alrededor de con 1.500 agencias cada año, no solo en España, sino en los mercados en los que estamos, y podemos dar una visión. Y luego una metodología en el proceso de selección. Al final
después de todos estos años, tenemos un proceso en el que pues, trabajamos en un perfil de agencia muy concreto de cuáles son las necesidades, trabajamos en una lista larga, tenemos una fase intermedia, que es una sesión de workshop que organizamos entre el cliente y las agencias inicialmente seleccionadas. Luego seleccionamos una lista corta, ayudamos al cliente a hacer un buen briefing para que la agencia no se dedique a trabajar en buscar información, sino que le damos la mayor cantidad de información posible y luego trabajamos en los criterios de evaluación. Creemos que para el anunciante es primero más transparente que estemos en el proceso, damos una visión más imparcial de cuál es la situación de cada una de las agencias y para las agencias lo que nos decís al final es que cuando estamos involucrados en un proceso de selección es más transparente también para vosotros porque hay igualdad de condiciones, igualdad de acceso a los anunciantes y porque por otro lado hay una metodología, un orden y hay alguien que se ocupa externamente de daros toda esa información, con lo cual en principio lo valoráis positivamente. En los mercados más avanzados, en Estados Unidos y en UK, el 80% de los pitches están gestionados por un consultor externo. En mercados menos maduros como España estamos alrededor del 20% si miramos la inversión gestionada, ¿vale? Nosotros, la verdad es que con la crisis hemos hecho menos procesos, si queréis, pero hacemos los procesos más grandes. Los procesos más gordos del mercado normalmente trabajan con un consultor. Empecé haciendo este trabajo y en el 2003 me ofrecieron ser socia de la compañía. Y bueno, la verdad es que me sumé al carro. Tuve voy por el 3, hijo 3. Y aquí empezamos un poco a trabajar en la parte de expansión internacional. Empezamos una primera incursión muy internacional que fue Portugal. En Portugal, bueno, pues apareció una persona que había visto lo que hacíamos y nos ofreció ser socio y la verdad es que tras algunos encuentros pues nos pareció interesante comenzar a pensar en qué podría ser algo internacional. Abrimos en Portugal, la verdad es que fue muy bien, los productos tuvieron mucho éxito ahí y yo principalmente me dediqué a selección de agencias y después de la selección de agencias la cosa fue derivando sobre todo a remuneración. Al final un anunciante pregunta, oye, ¿pago bien a mi agencia? ¿No pago bien a mi agencia? ¿Vosotros tenéis información para darme benchmark, para decírmelo? Y trabajamos en muchos proyectos de remuneración. Especialmente con la crisis tenéis que entender que los departamentos de compra que cada vez intervienen más en los procesos de selección, cada vez tenemos una parte más importante en lo que es remuneración. Hacemos un estudio de salarios, tanto de agencias como de medios, en el que entrevistamos a 1.200 profesionales que voluntariamente dais la información sobre cuál es vuestro salario y se os recompensa con una imagen de cómo estáis respecto a la media de la categoría, y eso nos permite también poderle dar al anunciante horquillas reales de lo que se cobra en el mercado. Es decir, para discutir con un fee o una remuneración con un anunciante, lo que tenemos es las herramientas para decirle, mira, al final lo que cobra de media un diseñador en una agencia de este perfil es esto, si le sumas además los costes laborales y si le sumas además el overhead de la agencia, pues al final lo que deberías pagar por este equipo con estos tiempos de dedicación sería esto. Nuestra ambición cuando trabajamos es dar transparencia al mercado y ser un observador independiente, pero ni trabajando a favor del cliente ni trabajando a favor de la agencia. Es decir, nosotros solo nos remuneramos por el cliente con el que trabajamos, pero la ambición es dar transparencia al mercado y sobre todo intentar devolver la categoría que tiene esta industria. Operamos en otros mercados y al final estás en el mercado brasileño y ves la reputación que tienen las agencias y la importancia que tiene un partner de este perfil para un anunciante. Y cuando lo ves en España, desgraciadamente, la reputación ha ido cayendo y nuestra misión, como la vemos como compañía, es al final dar transparencia al mercado y dar visión de la importancia que tiene. Uno de los atributos que hemos medido este año en la Agency Scope es cuánto aporta tu agencia de comunicación al crecimiento de tu compañía, y al final, cuando hablas con los directores de marketing, sí que te dicen que aporta en torno al 20%, que es un valor enorme, pero esto luego en el día a día no se manifiesta como debería. Empezamos también a hacer los premios Genio, que son unos premios que organizamos con el grupo Vocento, que lo que pretenden es premiar la innovación en medios de comunicación, ¿vale? Empezamos a trabajarlos en esta época. Y empezamos, como os decía, a ver la visión de mercados internacionales. Al final, con la información que tenemos en el Agency Scope, este estudio, que entrevistamos en el mundo a 2.500 directores de marketing face to face 90 minutos cada año, nos permite de verdad tener un pulso de
cuál es el state of the art en cada uno de los mercados en los que estamos, qué piden los anunciantes a sus partners de comunicación y, por otro lado, cómo valoran a los partners con los que están trabajando actualmente. Con lo cual, sí que creemos que tenemos una visión única de cómo funciona el mercado y cómo funciona la comunicación en el mundo. Tenemos muchos rankings que además los dividimos por mercados y por geografías, dependiendo un poco de cómo están los niveles de remuneración, cómo se selecciona una agencia, cuáles son los niveles de satisfacción en cuanto a creatividad eficaz, creatividad original, planificación estratégica, es decir, los diferentes atributos, la importancia de social media en los diferentes mercados y cómo va creciendo. O sea que sí que tenemos mucha información comparativa para no solo dar recomendaciones frente a nuestra visión subjetiva, que evidentemente pues la tienes cuando al final analizas muchas compañías en el mundo, sino la visión objetiva de nuestra opinión unida con la opinión que tienen los anunciantes con los que trabajan con las agencias. En junio de 2008, esta compañía tenía un accionista principal y éramos 2 accionistas minoritarios. Nos ofreció comprar la compañía y nos lanzamos. Mi socio César Baclano y yo, que éramos al final socios trabajadores, decidimos comprar la compañía y fue fenomenal porque en septiembre de 2008 todos sabemos lo que pasó. Con lo cual acabábamos de comprar la compañía, estábamos muy contentos, pero vino lo que vino. Y bueno, también ahora visto con distancia dices, pues menos mal que me metí en el lío. Y estamos muy contentos, pero ha sido una travesía, no os niego, compleja, porque al final, bueno, pues te encuentras con una compañía dimensionada para el año 2008, con una ambición de expansión internacional importante, que era un poco lo que teníamos en la agenda. Solamente habíamos hecho Portugal, habíamos hecho una pequeña incursión en Brasil, pero que no había ido muy bien, y habíamos hecho una incursión en Asia, pero tampoco había funcionado, y lo que hicimos a partir de septiembre de 2008 es centrarnos en los clientes, que creemos que era obviamente nuestro mejor valor, reducir equipo, estructura y centrarnos mucho a ser muy eficientes y trabajar focalizados en la expansión internacional. Yo recuerdo el año 2008 cuando empezamos a lanzarnos en Asia, que en Asia estamos en China, en India y en Singapur. La gente nos decía, ¿pero qué hacéis en China? Pero China, ¿quién se le ha perdido nada en China? Y bueno, pues al final creo que tuvimos la suerte de encontrar un partner increíble en China y de verdad de apostar por una expansión internacional. Es verdad que nosotros cuando salimos fuera siempre empezamos por la parte del estudio, que es lo que nos da credibilidad y visión y conocimiento del mercado para luego poder hacer consultoría. No hay ningún estudio como el nuestro en el mundo. Existía, Nielsen hacía algo parecido en India, pero después de que lo hacía relativamente ligero y después de que llegáramos, pues no ha sido un foco, han salido, han dejado de hacerlo. Y en Inglaterra hay un estudio que al final es como un NPS, que lo único que hacen es preguntarle al anunciante, ¿recomendarías a tu agencia a otro cliente? Pero es un único indicador. Entonces, bueno, nuestra estrategia fue, al final, creemos que este estudio no existe en ninguno de los mercados, existe en Francia. Vamos a lanzarnos a hacerlo en los mercados emergentes, porque es donde hay un potencial más grande de dar transparencia al mercado y de dar luz. Al final, en los mercados más maduros, pues la gente más o menos sabe cómo están las agencias situadas y tiene una visión, pero en los mercados emergentes hay una absoluta oscuridad. Normalmente, además, son mercados en los que las grandes multinacionales que han comprado normalmente las agencias más potentes de cada mercado dominan y, por lo tanto, les interesa ese oscurantismo y que todos sigan una especie de status quo, con lo cual los lanzamos a esos mercados. Empezamos por Asia, por China, que es un mercado, imaginaros, hay 27.000 agencias en China, contabilizadas. Hay 3 Ogilvys, 2 falsas y una real. Hay un Wider & Kennedy y un W+K, que es el logo igual, pero no es Wider & Kennedy. Y así, todo lo que os podéis imaginar. Y hacemos eso con el logo de Wider. Lo copian todo, pero incluso las agencias. O sea que sí, es un mercado curioso. Y es un mercado en el que la rotación de los clientes es enorme, no hay confianza en las agencias. Al final el ratio medio de permanencia con una agencia son 4,7 años, en China es como 2,5. Es decir, que dura muy poco con sus agencias porque existe una incertidumbre permanente. Y luego sabéis que además los chinos no son muy creativos. Al final, hablando con uno de nuestros clientes, con IKEA, cuando ellos llegaron al mercado chino, pues se dieron cuenta que cuando pusieron, sabéis las tiendas de IKEA, que al final tú llegas y tienes tu tienda con tu set y bueno, pues en teoría es para inspirarte. Bueno, pues cuando montaron las tiendas en China, solo vendían lo que había en cada set. O sea, vendían el sofá con la silla porque los chinos no
no tienen la mente abierta, no saben pensar, con lo cual solo copiaban los sets. Y tenían roturas de stock porque solo vendían lo que había en cada set, con lo cual tuvieron que modificar la trayectoria en la tienda, poner muchos más sets que lo que hay en cualquier otro mercado para que bueno, pues pudieran copiar. Entonces, bueno, pues ese es un mercado complejo, el valor de la creatividad es un poco distinto que en otros mercados. Al final hay grandes anunciantes locales que parece que no son importantes, pero que lo son y que además los veremos llegar pronto a los mercados occidentales. Pero ha sido una aventura interesante. Ahora mismo presentamos a partir de la semana que viene la 4ª edición de nuestro Agency Scope en Asia, que es un estudio muy grande y que analizamos agencias de medios, agencias creativas, agencias digitales, agencias de servicios de marketing. O sea que cada vez va creciendo más y la verdad es que es muy interesante. Tenemos un equipo de 25 personas en China. Además de servirnos para trabajar en China, tenemos un back office en China y un back office en Madrid. El back office en Madrid sirve para los mercados latinos y el back office en China sirve para los mercados anglo. Con lo cual tenemos también la oportunidad de tener los equipos trabajando en toda la parte más back de los estudios desde Asia y desde España. Luego saltamos a Brasil y en Brasil al final lo complicado aquí siempre para expandirte es encontrar a las personas. ¿Vale? Que esto parece muy fácil, salgo, mi metodología, no hay nadie que haga el estudio fenomenal, pero aquí lo importante es encontrar a la gente. Y es muy difícil en un mercado brasileño en el que está muy inflacionado además en lo que son los líderes y en el que es un mercado muy caro y en el que no hay agencias de medios, con lo cual solo te puedes dedicar a las agencias creativas y en el que es muy proteccionista. Bueno, pues ha sido complicado, pero la verdad es que tenemos una directora general magnífica que se llama Graciela Di Giorgi, muy interesada además por la innovación y que ha hecho un trabajo magnífico y llevamos ya, pues hemos lanzado el estudio de PR allí y tenemos una buena posición, llevamos 7 ediciones del estudio de agencias y con una posición muy consolidada y cada vez haciendo además más concursos en ese mercado, o sea que creciendo. Argentina y Chile son otros de los mercados de los que abrimos, también tenemos un director magnífico de las 2 operaciones en Argentina. Es un país maravilloso, no ves un duro nunca jamás. Pero es muy interesante. No, es interesante, además es un mercado en el que hay que estar, en el que creativamente es muy potente y en el que, bueno, esperemos que en los próximos meses sucedan acontecimientos que ayuden a la economía local y a mejorar el mercado, porque la verdad es que es una pena lo que está pasando, o sea, no pueden hacer absolutamente nada, con lo cual es complicado porque al final te hacen matar el negocio por motivos ajenos a los que puramente tu compañía tiene un buen performance. Chile es un mercado mucho más estable y en México estamos desde hace 4 años y la verdad es que 4 años de manera física y empezamos hace más tiempo. Es un mercado muy interesante que nos ha costado mucho entrar. Si os digo la verdad, los mercados que más nos ha costado entrar han sido India y México, porque había grandes líderes, grandes dinosaurios de la industria que no querían la transparencia y que al final nuestro estudio lo que aporta es transparencia al mercado. Al final te dice, mira, esto es lo que dicen los anunciantes, o sea que tú ni eres más guapo ni eres más feo porque lo diga yo, sino porque lo dice el mercado, tus peers que también entrevistamos. Entonces, bueno, son 2 mercados duros, pero la verdad es que México es un mercado, estábamos comentando antes, creciente, con grandísimas oportunidades, que va madurando muy rápido, así como India cuesta más. México, la verdad es que estamos obteniendo buenos resultados y cada vez trabajando con más anunciantes, o sea que interesante. Aquí ya metidos en el lío, iba a cumplir 40 y dije, venga, por el 4. Y ya me Y los últimos mercados que hemos abierto son, después de trabajar en los mercados emergentes, en donde hemos conseguido una buena trayectoria, era mucho más fácil ir a los mercados maduros con un footprint internacional y como consultores internacionales que si te presentas en el mercado de UK diciendo, bueno, soy español y vengo aquí a contarles lo que hago. Con lo cual, ha sido dentro de la dificultad que tiene un mercado como UK, que es complejo, entrar, pero después de ir con datos, al final cuando tú presentas los resultados, no presentas los resultados de UK, presentas los resultados de UK comparados con el resto del mundo, con lo cual es muy relevante, sobre todo para todas estas compañías que están trabajando en modelos de expansión, ellos principalmente hacia Asia, pero estamos muy contentos, la verdad, del trabajo en Inglaterra y de los datos que obtenemos, porque al final Inglaterra es un referente, con lo cual necesitábamos tener. Y nuestra próxima ambición, como os podéis imaginar, es Estados Unidos, pero Estados Unidos son 5 mercados en uno por el tamaño del mercado, por los clientes están muy dispersos, pero bueno,
llegaremos. Este es nuestro footprint actual y los mercados en los que operamos. Y como veis, ahora mismo tenemos una joint venture con un consultor americano, pero sobre todo para la parte de consultoría, pero para la parte de estudios no, con lo cual nos falta esa zona. Y otro de los mercados que estamos mirando es Sudáfrica, que está creciendo cada vez más y que es interesante. Os plantearéis Europa. Europa sí que nos interesa. Alemania es uno de los mercados que estamos analizando con cuidado, pero Alemania es un mercado en el que los consultores no tienen muy buena reputación por históricos de hace mucho tiempo, de cuando entraron los primeros consultores a trabajar allí. Y bueno, sí que lo estamos mirando, pero sin mucha urgencia. Sobre todo porque, aunque Alemania crece, el mercado europeo va más lento que el resto de los mercados en los que operamos. Gracias a toda esa visión internacional, lo que nos dedicamos también es a sentarnos regularmente con grandes líderes de la industria, con lo cual sí que nos dan mucha visión, al final con conversaciones con toda esta gente, que al final son los que mueven la industria, pues te enriquece muchísimo y te da visión de hacia dónde va el mundo, qué inversiones están haciendo. Una vez al año nos sentamos en Nueva York con todos los presidentes de los grandes grupos multinacionales y con sus directores creativos mundiales y con compañías independientes que nos parecen emergentes y que nos parecen interesantes. Y luego nos reunimos, pues este año nos reunimos en Brasil, que es en primavera, nos reunimos en Brasil con otros de los grandes líderes y con startups en el mundo, sobre todo en el entorno digital, lógicamente, que nos parecen atractivos. Y luego regularmente pues vamos viendo, como os decíamos, agencias e incluso compañías, sobre todo ahora mucho de innovación, que nos parece que tienen, pues las Frog, las IDEO, etcétera, que nos parece que tienen algo que decir y que están entrando de manera potente en el mercado. Entonces, bueno, pues aquí veis, este es David Lubarts, que es el director creativo ejecutivo mundial de BBDO, este es John Wren, que es el que será futuro presidente del grupo Publicis Omnicom, Richard Branson, ¿le conocéis? Jim Hicken, que es el responsable de todo el cambio de la agencia Grey en el mundo, después de la compra por parte de WPP, David Droga, Andrew Robertson, estos son de RGA, y estos son algunos, pues Maurice Levy, el nuevo presidente del grupo Publicis, una directora en China que no soy capaz de pronunciar, pero que tiene la agencia de relaciones públicas más influyente de Asia, con lo cual al final... no es tanto porque veáis con la gente con la que reunimos, pero para que veáis las conversaciones que tenemos, al final nos permiten, entre la información que tenemos, lo que trabajamos con los anunciantes en los procesos de selección y lo que hablamos con todas estas compañías, que al final nos comunican las inversiones que van a hacer, las compañías que piensan comprar, en los continentes en los que piensan abrir nuevas operaciones, pues nos da una visión para poder asesorar tanto a anunciantes, sobre todo, como a agencias, de por dónde creemos que va a ir la comunicación o que va a ir esta industria en los próximos años. Simplemente para que tengáis una foto, después de todo lo que os he contado, de cómo nosotros creemos que está organizada nuestra compañía, ¿vale? Nos definimos como un Research-Based Consulting, porque al final toda la consultoría que hacemos está basada en el conocimiento que tenemos, y tenemos una parte de inteligencia, que son sobre todo la investigación y los estudios, ¿vale? Aquí, pues el Agency Scope es el estudio más grande y por el que entramos en cada uno de los mercados, y luego hay verticales especiales como el Media, Digital, PR, Production, Salary, que es el estudio de salarios que hacemos en las diferentes disciplinas, New Business Score, que es el tracking de nuevo negocio, Trend Score, que es tendencias de inversión de los anunciantes para el próximo semestre, y el estudio que hacemos de inversión, que esto es en España por ahora, pero que pretendemos hacerlo en Brasil, con IAB. La parte de consultoría, que es sobre todo la parte que dedico yo más tiempo, que sobre todo es procesos de selección de agencia, procesos de remuneración, procesos, pues relationship management es cuando a veces te llega un Unilever y te dice, mira, yo no puedo cambiar de agencia porque mi agencia está alineada a nivel mundial, pero necesito cambiar a mi agencia, con lo cual trabajamos en un proceso de, nunca el problema está en la agencia 100%, sino analizando qué pasa dentro del anunciante. Muchos de sus organigramas o de sus procesos de trabajo han quedado anticuados para el nuevo modelo de comunicación y vosotros me imagino que en vuestro área estáis hartos de verlo. Esto está en comunicación, esto está en marketing, ¿cómo unificamos esta conversación? Pues al final trabajamos en cómo evolucionar el modelo de organización del anunciante, cómo evolucionar las disciplinas y las necesidades que tiene dentro de una agencia y cómo eso trabaja conjuntamente y eso cómo se refleja también en remuneración. Consultoría digital y de innovación.
es sobre todo analizar qué necesidades tiene el anunciante y con qué players podría trabajar y cómo tendría que organizarse también internamente desde el punto de vista digital, desde la parte de sistemas dentro de una compañía hasta la parte de e-commerce, si es que tienen canales de venta online, hasta la parte de comunicación digital. Estos son algunos de los otros productos de New Business Improvement. M&A es verdad que hacíamos cuando compramos la compañía, pero hemos dejado de hacerlo porque sobre todo los grandes grupos, que son los que son nuestros clientes, tienen sus propios departamentos de M&A. Pero sí hacemos mucha parte de screening, es decir, grandes grupos que nos dan mandatos de, oye, necesito entender bien cuál es el panorama de agencias digitales y qué hay comprable a partir de 4 millones de euros de ingresos y que tenga una posición sobre todo potente en e-commerce. Bueno, pues ahí sí que hacemos un screening del mercado y luego todo lo que es el due diligence y la negociación lo llevan las propias organizaciones. Y una cosa que trabajamos desde hace 2 años es un proyecto que llamamos GC Talent, y al final esto lo que hacemos es verdad que los problemas de los anunciantes hoy en día ya no están tan claros de tengo un problema de marketing, o tengo un problema de negocio que pueden tenerlo, o tengo un problema que no sé si es de comunicación. Con lo cual en estos proyectos nos sentamos con el anunciante y al final nunca trabajamos en lo que trabaja una agencia, sino que trabajamos en el previo, es decir, pues una compañía recientemente he dicho, mira, yo tengo un problema que no creo que sea en mi producto, tampoco es en mi comunicación de marca y en mi plataforma, o sea, tampoco creo que un posicionamiento de marca me lo vaya a arreglar y una comunicación, sino que tengo que trabajar en el previo, que esto incluye comunicación interna, cambio de los procesos internos de la compañía. Nuestra visión es que aquí no hay ninguna agencia que tenga todas las capacidades internas, con lo cual lo que montamos es un grupo de trabajo, un grupo de talento, en el que suele haber 2 líderes y luego unificamos equipo. Entonces, bueno, pues normalmente trabajamos con profesionales que tienen sus propios startups y que les apetece unirse al proyecto. Esto sobre todo lo trabajamos a nivel CEO, porque es cuando cuando tú le pides a alguien que se una a un proyecto de este perfil, lo trabajas con un nivel de dirección que vaya a pasar algo, o si no, no tiene mucho interés. Y entonces, bueno, pues trabajamos en unir a estos talentos pues trabajan durante algún tiempo. Nuestra misión es que se cumplan los deliverables que hemos acordado con el anunciante. Luego organizamos workshops con más talento externo para intentar testar lo que hemos analizado. Perdonadme que hablo un poquito como un espía, pero es que estos son proyectos un poco confidenciales y entonces es complicado explicaros en detalle sin poner un ejemplo, pero y al final lo que damos es una solución al anunciante que normalmente suele ser un mixto entre negocio, plataforma de comunicación y comunicación interna o cambios internos, porque suelen ser problemas de cuál es el rol de mi marca en la sociedad, ¿vale? Y suelen ser marcas pues, del sector financiero, del sector de telecomunicaciones, que son los que más suelen tener estos problemas por la toxicidad de su categoría, digamos. Entonces, un poco, ¿cuál es el rol de mi marca en la sociedad? ¿Cómo es la involucración a 10 años que tiene mi categoría y qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, estos grupos de talento lo que nos permiten es trabajar sin tener una disciplina o un pensamiento, porque si tú coges una agencia de publicidad, al final lo que va a acabar dándote es una solución de publicidad. Si coges una agencia digital, te va a acabando de dar una solución digital. Esto lo que hace es que rompe las barreras y piensa de manera abierta con diferentes perfiles, ¿vale? Y es una experiencia que la verdad es que llevamos 2 proyectos y han salido muy bien, estamos muy contentos. Es difícil, hay que irlo armando y no siempre vas al ritmo que tú quieres, pero la verdad es que creo que son muy enriquecedores. Y luego de ese planteamiento, por supuesto, el cliente trabaja con su agencia de publicidad, con su agencia de relaciones públicas, con su agencia de la disciplina que necesite para aterrizar ese concepto. Y hace los cambios dentro de su compañía, porque normalmente estos proyectos llevan cambios de procesos o de comunicación interna o de configuración de equipo dentro de las propias organizaciones. Y luego en la parte de reconocimiento, gracias a la visión que tenemos de anunciantes, agencias y medios, pues somos el partner de la Asociación Española de Anunciantes en los premios a la eficacia y los organizamos con ellos. Vamos a seleccionar el jurado, los casos, etcétera. Y la verdad es que son uno de los premios que más prestigio han obtenido en el mercado. Al final, no sé si alguno de vosotros habéis ido al evento que se celebra en el mes de octubre. Al final son 2.500 personas, de los cuales el 80% son anunciantes. Con lo cual, pues sí que es el premio, digamos, de la industria que no es creativo. En Cannes Lions somos el representante oficial. Al final llevamos trabajando muchos años con ellos y ser el representante oficial de Cannes al final lo que te permite es pues seleccionar al jurado. Vamos a celebrar la gala de la edición 2013 y la presentación de los jurados de 2014 el 19 de marzo en Callao City Lights, y os enviaré una invitación por si queréis asistir, porque se van a entregar los leones ganados por España en la pasada edición
y además lo que intentamos es hacer una jornada por la mañana con seminarios para explicar un poco la importancia de Cannes y qué es lo que mide Cannes. Sabéis que en Cannes además ya no mide solo creatividad, sino que mide innovación, mide eficacia, acaban de abrirlo a la parte de service design, o sea que cada vez está creciendo más y sí que creemos que es el referente en el sector para medir un poco el talento. Y luego, por otro lado, como os contaba, organizamos y colaboramos con los premios Genio que han evolucionado este año a la parte de innovación. Si cogéis un mes mío, ¿vale? Porque al final digo, voy a explicarles un poco en qué trabajo yo en un mes, ¿vale? Cojo mis horas y lo que veis es que sobre todo me dedico a consultoría de anunciantes. Yo al final trabajo sobre todo con anunciantes. Kayak, hicimos el pitch europeo este año, conocéis el portal de viajes y que son los más grandes, el portal americano más grande del mundo y que, bueno, después de la compra con Booking pertenecen al grupo más grande del mundo y su ambición es crecer en Europa. Sudo es la misma compañía, pero es un portal que está solamente en Alemania, y hicimos también el pitch para seleccionar la agencia. Pues con IKEA, sabéis que estamos trabajando en el proceso porque ha sido público, pues en planificación, en premios de eficacia, en relaciones con los medios y en otros. O sea que esto es a lo que yo me dedico en mi día a día. Y muchas gracias. A pesar de que no te hemos dado a desayunar, pero bueno. Y yo la primera en la frente. Ahora nos dejarás unas pequeñas preguntas. ¿Y el mundo de social media? Bien, gracias. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo lo estáis viendo con esa información que tenéis? ¿Creéis que como categoría va a tener fuerza y peso? ¿El mundo de anunciantes y agencias lo ven como una perturbación en la fuerza que tarde o temprano volverá a su sitio? No, a ver, yo creo que ha tenido su evolución, ¿no? Al final, social media empezó como una categoría que, bueno, hay que tenerlo y venga, vamos a hacerlo. Era una buena puerta de entrada para nuevo negocio para muchas agencias. Al final muchas agencias se obsesionaron con hay que tener a alguien de social media, que era finalmente un community manager para ellos. Y esto nos abre brecha para entrar en muchos clientes que no saben muy bien lo que necesitan y por lo tanto hay que entrar por aquí. Nosotros creemos que actualmente, y lo dicen los datos además, los anunciantes se dividen en dos, entre los que quieren integración y en los mercados maduros cada vez va creciendo más, porque al final sus estructuras no permiten tener todo fragmentado y tampoco tiene sentido tener todo fragmentado, y los que se ocupan de la especialización. Nosotros creemos que en social media hay una capa muy interesante y que creemos que habéis ocupado vosotros, que es la parte de estrategia en social media, más allá de la activación e implementación. Y la parte estratégica sí que nos parece fundamental en una reflexión inicial, pero dentro de la comunicación en general y cuál es la voz de la marca, ¿vale? Con lo cual eso o lo puedes contratar integrado, si es que encuentres una agencia que lo tenga integrado al nivel que tú quieres, o lo puedes contratar especializado. Pero esa parte nos parece fundamental. Y luego la parte de implementación, es verdad que igualmente lo puedes tener especializado o lo puedes tener integrado. Creemos que las agencias más integradas cada vez van creciendo más y van contratando más especialistas en este área y que tiene sentido, tanto si eres especializado como si eres integrado, que trabajéis en consonancia con qué está haciendo la parte de comunicación. O sea, nos parece que es algo social media como el resto, no puede ir de manera independiente. Entonces, sí que creemos que también muchas de las operaciones independientes que hay de social media acabarán siendo compradas. Es verdad que en el mercado de España no se está comprando mucho actualmente porque no tienen volumen suficiente y porque no es un mercado prioritario, pero sí que en mercados emergentes en los que colaboramos es una petición, o sea, búscame una agencia de social media que pueda comprar e integrar dentro de mi disciplina, porque sí que hay una petición clara por parte de los anunciantes y es un área que sepan trabajar o no, entienden que es fundamental y que tienen que trabajar. Desde el área de corporación, en la parte de más comunicación corporativa, no todas las organizaciones, sobre todo las grandes, se han dado cuenta de esto, las pequeñas todavía están tardando, pero desde la parte de marketing sí que, o bien oportunista, porque al final hay que hacer algo en Facebook y tenemos que estar, o porque realmente crean en ello, sí que creemos que es una disciplina creciente. Vamos a preguntar por ahí. ¿Cómo en esa reflexión que haces, y sobre todo un poco cuando hablas con personas que a nivel mundial están reflexionando sobre ellos, sobre todo agencias, grupos multinacionales muy grandes, que se plantean las compras de agencias, cómo se integran, etcétera, ¿cuál es tu discurso respecto a ese discurso típico de
la crisis de la publicidad, la crisis de los anunciantes, la crisis de los medios, la tele ya no es lo que era, con lo cual ha perdido glamour, salarios, creatividad. Es que, ¿cómo es el discurso? Porque yo tengo amigos que trabajan en agencias, yo no conozco mucho de las agencias, tengo amigos que trabajan en agencias que incluso son muy pesimistas, ¿no? Que dicen, esto ya no es lo que era. Tengo un amigo que ha salido recientemente de una gran agencia, que era director general de una división digital, y que ha dicho, un grupo multinacional como el que me pagaba el salario ya no me puede pagar el salario que tenía, y entonces lo ve como algo en declive, y sin embargo tú lo planteas como un escenario de evolución, ¿no? Y de hecho vuestra especialidad es entender el sector, cómo evoluciona, hacer entender a los anunciantes cómo está evolucionando. Entonces, ¿cómo lo ves tú en términos de, vale, hay integración, pero integración con muchas disciplinas, ¿eso es factible dentro de las grandes empresas? Es decir, al final la digitalización está complicada, porque al final nuestro éxito es que es tan complejo esto que vamos siempre un poco por delante. Un poco por delante. Entonces, nosotros hacemos comparaciones del tipo, en la que nos podemos comparar, porque nosotros no nos podemos comparar, nos comparamos con Deloitte, no con agencias, ¿no? En lo que nos podemos comparar decimos, cuando cogemos un presupuesto de compra de medios, en medios sociales, social media, arrasamos a la agencia generalista de medios, ¿no? Les arrasamos. O sea, es que les vapuleamos de 1 a 10. Y entonces al final, muchos de los anunciantes que desde decían hace 2 años, bueno, en esto no podéis entrar porque este es nuestro contrato, no sé cuántos, nos han dado inversión en medios sociales, ¿no? En compra de medios, estoy diciendo. Entonces, ¿cómo? Pero me refiero, eso es como una cosa muy concreta del concepto de la empresa pequeña, especializada, que lucha, que combate contra los grandes grupos integrados, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa reflexión de las agencias creativas están muertas, van a morir, no? Los directores de marketing no saben qué hacer con su presupuesto, les despiden, no les despiden, ¿qué es eso? Entonces, se jubilan. ¿Hay que pasar el marketing o algo? A ver, estamos en un modelo súper cambiante y no os voy a engañar, lo vemos todos los días. Los grandes grupos de comunicación están viendo hacia dónde van, pero hay grupos que se están moviendo, o sea, Publicis es un grupo, que por eso se ha unido con Omnicom, que se ha movido muy rápido en el mundo digital haciendo adquisiciones, no siempre de éxito, porque esto no siempre son matemáticas, pero sí que ha evolucionado en el mundo digital de manera potente. Ahora, que tenga una operación de social media tan potente como podéis ser vosotros, en este mercado desde luego no, pero en otros mercados sí que tienen operaciones interesantes. Nuestra visión es que los grandes grupos, al final los grandes anunciantes, y el dinero no se mueve aquí, se mueve en Estados Unidos, y cuando un cliente está moviendo su cuenta de $100 millones, pues se plantea que los grandes grupos son una opción y siguen siendo una opción. Y entonces ves el movimiento de WPP actualmente, que lo que hace el señor Martin Sorrell es, a ver, ninguno de mis agencias, Young & Rubicam, J. Walter Thompson o Ilby, etcétera, va a darle el servicio 100% bueno al anunciante que está pidiendo, porque está pidiendo mucha especialización. ¿Qué hago? Monto mis grupos. Entonces tiene un Blue Hive para llevar Ford, entonces llevo, ¿quiénes son de mi organización los mejores digitales? AKQA, pues fenomenal, AKQA. Y ahora un poquito de J. Walter Thompson, un poquito de Ilby y un poquito de Mindshare. Y me creo un grupo súper potente para dar servicio a este cliente. Y ese servicio a ese cliente sí que es premium y top. Y por lo tanto, esos $150 millones de remuneración no se le van a escapar al señor Martin Sorrell. O sea, y yo creo que eso y la compra de AKQA y las compras que siguen haciendo, siguen comprando organizaciones porque al final no son capaces de atraer al talento en las especialidades al ritmo al que va este mercado. O sea, y orgánicamente no son capaces de hacerlo crecer. Con lo cual, nosotros sí que creemos que sigue habiendo un juego muy grande para los grandes grupos y esta concentración no favorece a nadie, los anunciantes no se están dando cuenta, están mirando, ay, Publicis, Omnicom, qué bien que se han unido, es un problema para ellos, porque al final vamos a acabar en un duopolio, porque está por ver qué pasa con Agas y qué pasa con IPG. Estuvimos con IPG y dijo que si era bueno para el accionista ellos se venderían, y mi previsión de Kika San Blas personalmente es que WPP va a comprar IPG, porque Agas no está comprable ahora mismo y están reorganizándose. Veremos lo que pasa y me diréis, Kika, te has equivocado, y me lo contaréis. Lo mismo lo dice más gente si no adviertes que esto no se puede tuitear. Luego lo mismo todo el mundo dice, mira lo que dijo Kika San Blas, ¿no? Bueno, pero mi opinión es que Martin Sorrell va a hacer un movimiento para comprar IPG, porque al final, oye, IPG tiene una organización como McCann, que creativamente es muy potente y por lo tanto, bueno, pues les interesa tener ese tamaño de clientes. Los grandes clientes, que todavía son los blue chip clients, por suerte o por desgracia, tienen que seguir trabajando con grandes grupos por la solidez que les da, por el footprint que les da.
Pero es verdad que cuando te vas a mercados locales, nosotros creemos que los independientes siguen teniendo grandes oportunidades. Y luego, en paralelo a esos grandes grupos, está habiendo otros grupos. Tú piensas en MDC, que es el grupo de Miles Nadal, que al final tiene Crispin Porter, tiene un montón de compañías que ha ido comprando, Anomaly, etcétera, que son compañías súper interesantes, que están dentro de otro modelo de holding, pero que al final también pueden dar soluciones integradas para los anunciantes. O sea, nosotros creemos que la agrupación y la integración seguirá ocurriendo. ¿Que los especialistas tienen un hueco? Ni duda. ¿Que además tienen un hueco para venderse desde el punto de vista empresarial? También. ¿Que en mercados locales hay grandes oportunidades para los especialistas? Sí, porque en los mercados locales el anunciante no tiene la problemática de la mancha global o de tener oficinas en 47 sitios, que al final los grandes lo tienen, y porque además necesitan y piden trabajar de manera más cercana con gente que sepa realmente su especialidad, porque es lo que va a hacer la diferencia en su negocio. En lugar de trabajar con un generalista que no sabe muy bien cómo gestionarlo, y al hablar en la parte local y con comunidades locales, pues el tener un especialista o un conjunto de especialistas, ojo, porque al final nosotros creemos que ya no es tengo una agencia de publicidad y además tengo una de medios y además tengo una de social media, no, es tengo un montón de agencias, las organizo en torno a mí, doy briefing, por simplificarlo si queréis, a todas conjuntamente, y que por favor colaboren entre ellas para venir con la solución mejor para mí, no para ninguna de ellas. Entonces, nos parece que esa es la nueva forma de colaborar, sobre todo desde un punto de vista de las independientes. ¿Más preguntas? No me puedo creer que el sector creativo del fondo no tenga preguntas. Adelante, Leda. Solo una duda. ¿Cómo ves la compra y cómo va la compra de Accenture de Fior? Que no se ha oído nada más. Pues estuve con ellos hace 20 días, están muy contentos. Es verdad que yo no sé muy bien qué va a pasar con Fior, y esto no lo tuiteéis. ¿Cuál de las dos partes? Accenture. Al final, lo único que te demuestra esto es que cuando dices la creatividad está muerta, la creatividad no está muerta. Y cuando Accenture compra Fior, dices, ups, se están metiendo en la parte de diseño, se están metiendo en la parte de dar un deliverable mucho más allá que una consultoría pura. Y porque al final el grueso del negocio, cuando llegamos al mundo digital, lleva la parte de pensamiento, pero lleva la parte de ejecución, que es súper importante. Y al final con un Indra no te lo implementas todo. O sea, falta toda la parte de diseño, de usabilidad, etcétera, que esos grandes grupos no tienen. Entonces, hay que ver cómo lo quieren. Ellos han cambiado su denominación y ahora se llaman Interactive Systems o de Accenture, y entonces ahí están metiendo Fior, están metiendo toda la parte de CRM. Hay que ver cómo lo terminan de organizar. Para mí es un grandísimo movimiento por parte de Accenture, una interrogación para Fior. Pero... ¿Había preguntas? ¿No teníais preguntas por ahí, alguien? Decía. María no la veía yo muy contenta. ¿Hace usted feliz? No me digas que no quería preguntar nada. Bueno, no, yo sí tengo una pregunta. Pepe, micro. Hay un micro por ahí que necesitáis. Si no, no se oyen en Barcelona. Es una pregunta que estamos hablando de mogollón de grupos internacionales y de estrategias de miles de millones comprando grupos y siglas. Y la pregunta que tengo yo es ¿cómo ve Kika San Blas el terreno creativo ahora mismo? Sí, gratis. A ver, no creo... La consultoría gratis y sin haberle dado desayunar. Cojonudo. Si lo conseguimos... Es una visión así muy... Sí, no. A ver, creo que tenéis una muy buena posición en el mercado. Al final salís en el top of mind. O sea, cada vez que hablamos con un anunciante y hablan de social media, estáis en el top of mind, lo cual es muy bueno. O sea, sois 2-3 sospechosos habituales que siempre salís mencionados, y vosotros sois uno de ellos. Creemos que sí que habéis hecho algo muy bueno, y es separaros quizás de algunos otros players en la parte que hablábamos de consultoría estratégica. Es decir, cuando muchos los pegas a implementación, activación y quizás más a creatividad, en donde están trabajando más las agencias integradas que dan un paso hacia social media, creemos que vosotros os habéis separado en la parte de estrategia y consultoría estratégica. Es decir, yo como anunciante os puedo contratar solo para hacerme la parte estratégica, que da un discurso más elevado, que puedes acceder a personas más elevadas dentro de la compañía, lo que te asegura una permanencia mayor, puesto que el discurso es más alto y donde está la toma de decisión. Y luego sois capaces de hacer la parte de implementación, con lo cual esas dos patas nos parecen una fortaleza. Es verdad
que a mí me gustaría entender hacia dónde os vais a mover, porque social media solo... Es lo que tengo que preguntar. Es lo que tengo que preguntar. Pasa palabra. Es hacia dónde nos vamos a mover. Pero lo diga ella, ¿no? No, he dicho hacia dónde nos movemos nosotros y nosotros le preguntaremos a ella, ¿hacia dónde nos deberíamos mover? En condicional. Esto ya sí que es entrar en la caldera